Bienvenidos una semana más a Canateca. Aprovechando que me han regalado una pistola de agua a presión que puede funcionar sin necesidad de usar una manguera, he decidido hacer este vídeo donde, además de analizar esta herramienta, vamos a ver si es legal o no lavar nuestro coche en la calle y qué podemos hacer para evitar multas. Primero os voy a explicar por qué he aceptado hacer un vídeo sobre esta pistola de agua de la marca Onevan o Onevan, no sé cómo se pronuncia. Me gustan especialmente dos cosas. La primera es que es inalámbrica, funciona con una batería, y la segunda es que también puede funcionar sin una toma de agua, ya que gracias a este adaptador la pistola puede cogerla de una garrafa o de un cubo. La pistola tiene 3 velocidades, siendo el caudal máximo de 6,3 litros por minuto. Luego veremos cuántos litros de agua necesitamos para lavar el coche. La presión máxima es de 200 bares, lo cual está muy bien. Y otra cosa muy importante es que el motor de esta pistola no tiene escobillas, lo cual hace que la pistola sea más eficiente, pese menos y haga menos ruido. Bien, vamos a ver los accesorios. Tenemos 2 baterías, un cargador. Una cosa muy interesante es que las baterías son de 18 voltios y tanto las baterías como el cargador son opcionales, ya que si tenéis otra herramienta de la misma marca, es muy probable que las baterías sean compatibles y te las puedas ahorrar. Una lanza, una boquilla en ángulo ajustable para poder llegar a zonas de difícil acceso, un adaptador para manguera, un cepillo y para mí la parte más importante, que es, bueno, me olvidaba de esta boquilla con 6 tipos de chorros. Una parte muy importante es la manguera esta de 5 metros con este dispositivo que permite absorber el agua de un cubo, de un bidón, sin necesidad de conectarnos a una manguera. Y por último, esta otra boquilla con accesorio para jabón y poder lavar el coche con espuma activa. Y luego la bolsa esta que podéis ver aquí. Ahora vamos a poner a prueba la pistola sacando el agua de este bidón. Es un bidón de 25 litros y esperemos que sea suficiente. Primero voy a hacer un prelavado con este jabón neutro, especial para prelavados, e insisto en que sea neutro porque mi coche tiene una protección cerámica y los jabones tienen que ser neutros. Después haremos un aclarado y según como quede de limpio haré un lavado a mano y otro aclarado. El depósito para el jabón es aproximadamente unos 350 mililitros. Yo creo que es un poco justo para hacer todo el coche. Vamos a probar, si no lo volveremos a rellenar. Sí, solamente hemos podido lavar la mitad del coche con la espuma, vamos a tener que rellenarlo de nuevo. Ahora dejamos que la espuma haga su efecto durante unos minutos y luego lo aclaramos. Bueno, para el aclarado vamos a usar la boquilla de 6 tipos de chorros, voy a usar la de 25 grados. Como podéis ver, se puede manejar con una mano, no pesa demasiado. Pero voy a tener que mover el cubo, creo. Sí. Bueno, como podéis ver, más o menos la marca está por aquí. Esto representa, yo calculo que sobre unos 11-12 litros, que es algo más de la mitad. Recuerda que tenemos hasta aquí que son 25. Hemos usado unos 12-13 litros para prelavado y un aclarado, ¿vale? Ahora, como ha sobrado agua, lo que voy a hacer es hacer un lavado a mano y luego un aclarado con el agua restante. Bueno, ahora he cogido aproximadamente unos 4 litros de lo que ha sobrado, lo he puesto en este cubo con el jabón y ahora con la ayuda de nuestro super guante vamos a hacer un lavado a mano y luego lo aclararemos de nuevo. Bueno, como ya le hemos hecho un prelavado y el coche no estaba muy sucio, vamos a usar solamente un cubo. Normalmente habría que usar 2 cubos, uno para enjabonar y otro para aclarar, pero solo vamos a usar esta vez un cubo. Bueno, ahora con aproximadamente 8 litros, que es lo que nos ha sobrado en el bidón, deberíamos ser capaces de hacer el último aclarado del coche. Vamos allá. Una cosa que no he comentado es que he hecho todo el lavado con la máxima presión, que son estos 3, esos son los 6 litros por minuto. Si bajamos, si no está demasiado sucio, podemos bajar el caudal, con lo cual también podemos ahorrar bastante agua, ¿eh? Bueno, pues prueba superada. Como podéis ver, por aquí más o menos
han sobrado unos 2 litros, con lo cual hemos necesitado unos 23 litros para hacer un prelavado y un lavado. Comentarios. Una cosa que puede ser un poco incómoda, como ya he comentado antes, es que el cable, que inicialmente parecía suficiente, los 5 metros, quizás se queda un poco corto. Y luego también, como podéis ver aquí, cuando queda poca agua, el dispositivo que absorbe el agua tiende a flotar y a veces hace que el agua se corte y tenemos que meterlo. Quizá habría que buscar la manera para que se quede fijo siempre abajo, quizá con algún contrapeso o alguna cosa. Entonces, como herramienta, la verdad es que está muy bien, nos ahorra el hecho de tener un cable, eso está muy bien. La posibilidad de coger el agua de un bidón también está muy bien, aunque siempre nos va a quedar mejor y va a ser más cómodo si tenemos una manguera a mano. Pero en general, la verdad es que estoy muy satisfecho con el producto. Podéis comprobar a nivel de batería un 93%. Hemos usado un lavado entero y la batería prácticamente un 92%, está casi al completo, con lo cual, perfecto. Y ahora hablemos de la gran pregunta. ¿Es legal lavar tu coche en la calle? En España, por ejemplo, las normativas varían según la población. En las zonas urbanas está totalmente prohibido lavar coches en la vía pública para evitar contaminación de aguas residuales y molestias a peatones y otros conductores. Pues si no recuerdas qué se considera vía pública, te diré que es cualquier espacio de dominio común por donde transitan peatones o circulan los vehículos. En áreas privadas suele permitirse, al igual que en zonas rurales, siempre y cuando no afecte a terceros o al medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos para no afectar al medio ambiente? No podemos usar cualquier jabón, tiene que ser un jabón biodegradable. El que he usado yo hoy no es biodegradable porque los que he encontrado son ligeramente alcalinos y, como ya he comentado antes, esto no es bueno para las protecciones cerámicas. De todas maneras, mi consejo es que uséis espacios habilitados como estaciones de lavado, como esta, pero si estás en una zona rural y no hay ninguna cerca, consultes con tu ayuntamiento para evitar multas. En resumen, esta pistola de agua a presión es una opción práctica y sostenible para mantener tu coche limpio siempre y cuando cumplas con la normativa local. Además, su bajo consumo de agua ayuda a cuidar el medio ambiente, pero recuerda usar jabón biodegradable si lo haces en una zona rural. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.